Esto que voy a contarte hoy parece sacado de un tablero de guerra financiera, pero es real. El mercado cripto 2025 se mueve como una tormenta. Instituciones vendiendo, mineros bajo presión, China reactivando la minería de Bitcoin y reguladores encendiendo alarmas. Entonces, ¿quién controla realmente el futuro de Bitcoin hoy? Quédate, porque estas noticias cripto de última hora revelan cambios profundos en el criptoespacio, que afectarán el precio de Bitcoin, el mercado de Ethereum y todo el ecosistema blockchain. Estrategia venderá Bitcoin como último recurso, si MNAV cae, CEO. Esto es revelador para el cripto, pero afecta directamente a la criptoesfera. Una gestora implicada en estrategias institucionales de BTC revela que venderán Bitcoin solo si su MNAV colapsa. Por lo tanto, para el mercado de inversión en Bitcoin, esto es un mensaje potente. BTC se ha convertido en su último bastión de liquidez. Pero esta admisión también genera miedo entre traders que siguen el precio de Bitcoin hoy. Así que esta pieza afecta directamente el sentimiento del mercado cripto. Si esa venta forzada llega, el mercado cripto podría girar de golpe. BlackRock defiende las salidas de $2,30 billones de IBIT, perfectamente normal. Me di cuenta de algo al ver esta noticia que tienes que escuchar, que es extremadamente interesante. BlackRock, el gigante detrás de uno de los ETF Bitcoin más importantes, justifica las salidas de $2.300 millones. Pero el mercado lo sintió como un mini terremoto en la liquidez de los ETF de Bitcoin. Mientras tanto, otros fondos replicaron el movimiento, moviendo el flujo institucional del mercado cripto. Por lo cual, este evento impacta directamente en la narrativa bullish del ecosistema. Si estas salidas continúan, el mercado podría enfrentar un giro inesperado. Los ETF de Bitcoin rompen la racha negativa, más 70 millones en entradas semanales. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando el mercado en silencio. Después de un mes de salidas, los ETF de Bitcoin vuelven a tener 70 millones en entradas, un respiro para el sentimiento del mercado. Entonces, analistas creen que esto podría ser el inicio de un rebote del precio de BTC. Por lo tanto, criptonautas, este flujo positivo fortalece la narrativa bullish para Bitcoin en diciembre. Aún así, el volumen sigue tibio, lo que mantiene la tensión entre traders. Si esta tendencia continúa, el impacto podría sentirse en todo el mercado cripto. La dificultad de minería subirá en diciembre con el hash price en mínimos históricos. Mientras investigaba eso, descubrí esta revelación. Para bitcoiners del cifrado, la dificultad de minería Bitcoin volverá a subir, justo en uno de los momentos más duros para el hash price. Por lo tanto, la minería BTC vive una de sus fases más ajustadas. Pero esto también provoca un reacomodo de poder en la red. Mientras tanto, los mineros con baja eficiencia podrían capitular. Así que el panorama minero de Bitcoin será clave para el precio de BTC en las próximas semanas. Demasiada presión y podríamos ver una ola de desconexiones. China vuelve a minar Bitcoin. Resurge tras 4 años de represión, pero fíjate en esto, China vuelve a aparecer en los datos, aportando cerca del 14% del hash rate global. Esto revive la narrativa geopolítica que siempre ha influido en el precio de Bitcoin y en la seguridad de la red. Entonces, ¿cómo es posible si sigue prohibido? La energía barata, infraestructura ociosa y minería semiclandestina. Por lo cual Satoshi maníacos, la política global vuelve a mezclarse con el mercado cripto. Si China sigue subiendo, podríamos ver nuevas tensiones en la narrativa del control sobre Bitcoin. Autocustodia es un derecho fundamental, Hester Peirce, SEC. Esto es más grande de lo que parece, e incluso extremadamente interesante. Hester Peirce recuerda que la autocustodia cripto es un derecho esencial. En plena era de ETFs y plataformas centralizadas, este mensaje defiende la filosofía original de Bitcoin. Entonces, la SEC señala una división interna en el enfoque regulatorio.
por lo cual, esto podría influir en nuevas reglas sobre wallets, KYC y soberanía digital. Si esta postura gana fuerza, cambiaría por completo las reglas del juego. Reino Unido amplía reglas de reporte para incluir transacciones domésticas, y déjame explicarte por qué esto es enorme y determinante. El Reino Unido quiere que todas las plataformas reporten transacciones criptodomésticas. Por lo tanto, amantes de la descentralización, la vigilancia fiscal se endurece. Aún así, Londres insiste en ser un hub cripto global. Y ahora analicemos las cripto del momento. Bitcoin, BTC, $91.080, más 0,41%, precio actual, $91.330, soporte clave, $88K a 89K, resistencia inmediata, $98K a 100K. BTC parece estar en fase de consolidación. Si consigue defender los 88 a 89K, podría buscar rebote al alza hacia 98 a 100K. Pero si pierde soporte, ojo, podría volver a probar mínimos recientes. Ethereum, ETH, $3.003, más $1,64, más 0,05%, precio actual, 3007, soporte clave, $2.950, $2.980. Resistencia inmediata, $3.200 a 3.250, nivel a romper para retomar impulso alcista. ETH se mueve en rango. Si respeta soporte y logra romper $3.20 a 3,25 con volumen, puede retomar una subida clara. Si falla, riesgo de volver a zona de apoyo. XRP, precio actual, $2.19, soporte clave, $2, resistencia inmediata, $2.40, 2,50. XRP mantiene soporte, y podría rebotar si el mercado cripto general mejora. Pero necesita fuerza para romper hacia resistencias, si no, podría estancarse. Dogecoin, DOGE, precio actual, $0,149, soporte clave, 14 centavos. Resistencia inmediata, 17 centavos a 0,18, DOGE está bajo presión. Para recuperar algo de terreno necesita volumen. Si rebota desde soporte, podría buscar 17 centavos a 0,18. Pero sin catalizador, riesgo de seguir en rango. Cardano, ADA, precio actual estimado, 43 centavos. Soportes clave, 39 centavos a 0,41, resistencias inmediatas, 50 centavos a 0,52, si rompe con volumen, siguiente zona importante 60 centavos a 0,65. ADA se encuentra en fase de consolidación tras una caída, rondando niveles de soporte estructural. Si logra mantener esos pisos y generar volumen, podría intentar un rebote hacia la. Entonces, defensores de la blockchain, estamos ante un modelo híbrido. Control regulatorio más atracción institucional. Por lo cual, esto afecta directamente a exchanges, traders y holders de Bitcoin y Ethereum. Si otros países siguen este camino, podríamos entrar en una nueva era de fiscalización global cripto. Mientras las instituciones mueven capital, los mineros pelean contra la dificultad, China reaparece en silencio y el Reino Unido endurece su marco regulatorio, queda claro que el mercado cripto está entrando en una fase decisiva para Bitcoin, Ethereum, los ETFs y toda la Web3. Aquí seguimos, alerta, unidos, construyendo visión. Porque en este ecosistema, cada noticia cripto es una pieza más en el ajedrez global del dinero digital. Ayuda a que Satoshi Manía siga creciendo, y así, mis Satoshi maníacos, cerramos otro capítulo en este tablero de guerra que llamamos mercado cripto. Hoy vimos movimientos que podrían sacudir tu cartera, rebotes que inspiran optimismo, y recordamos que la autocustodia y la información son tu mejor armadura. Recuerda, suscríbete, toca la campana y deja tu like para seguir juntos en esta travesía. Aquí no solo hablamos de números. Somos comunidad, somos estrategia, somos libertad financiera.
Nos vemos en la próxima transmisión, donde volveremos a descifrar los secretos del mercado. Trazar nuestras jugadas y mantenernos siempre un paso adelante. Hasta la próxima, XD.